¿Qué sabemos de los mormones y el papel que jugará la religión en las próximas elecciones de Estados Unidos? Creo en mi fe mormona y trato de vivir guiado por ella. Sigue pensando que cada vez va a haber más democracia. ¿Los gobiernos democráticos ganaron la batalla ideológica? Moisés Naím conversa con Francis Fukuyama, uno de los sociólogos más influyentes del mundo. En 1970 había 40 países con democracia, ahora hay 120. Y la reconquista de América. ¿Por qué miles de profesionales europeos se están mudando a las ciudades más importantes de la región? Hoy en día, el mercado es el mundo y las personas que quieran crecer profesionalmente tienen que conocer el mundo. Aquí comienza Efecto Naím. Bienvenidos, soy Moisés Naím desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. Hoy vamos a conversar con uno de los intelectuales más renombrados del mundo, Francis Fukuyama. Pero antes de conversar con el profesor Francis Fukuyama, quiero hablarles de religión, de una religión muy especial. En Estados Unidos existe una fuerte, clara separación entre lo que es la iglesia, la religión y el Estado, el gobierno. Pero curiosamente, los Estados Unidos es uno de los países más religiosos del mundo. Y hay además una religión que se puede considerar la más americana de todas, porque nació aquí en Estados Unidos. Sin embargo, muchos estadounidenses la siguen viendo con enorme recelo, con dudas, y hay mucha ignorancia inclusive sobre lo que significa y lo que es. Me estoy refiriendo a los mormones. Mitt Romney, uno de los precandidatos del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, es mormón. Pero ¿quiénes son los mormones? ¿Por qué el recelo hacia ellos? Veamos este interesante reportaje de nuestra corresponsal exclusiva, Begoña Cortina. Debería ser el candidato estrella. Es un político seguro de sí mismo, un ciudadano emprendedor, un exitoso hombre de negocios. Pero Mitt Romney no acaba de convencer dentro de su partido. Algunos dicen que no es lo suficientemente conservador. Pero además, Romney es mormón y muchos de los cristianos evangélicos que votarán en las primarias republicanas creen que el mormonismo es una secta. Creo en mi fe mormona y trato de vivir guiado por ella. Mi fe es la fe de mis padres. Seré fiel a ellos y a mis creencias. Algunos creen que tal confesión de mi fe puede hundir mi candidatura. Si están en lo cierto, que así sea. Es una de las escasas declaraciones de Romney al respecto. De hecho, en esta campaña se está enfrentando a duras críticas por no hablar más abiertamente de su fe. Mitt Romney no quiere hablar de su mormonismo. Él es muy reservado acerca de eso. Su visión de las elecciones es muy técnica. Si se organiza y ejecuta bien su estrategia de campaña, ganará la nominación por sus propios méritos. Pero hay una gran curiosidad sobre su fe. No es la primera vez que un candidato presidencial tiene que romper una barrera así. En un discurso público, John Fitzgerald Kennedy tuvo que explicar que sus creencias católicas no influirían en sus decisiones como presidente. Es necesario explicar una vez más, no la religión que profeso. Eso es importante solo para mí, sino el gobierno que sueño para este país. Aún queda mucha campaña y probablemente la batalla final gire en torno a la economía. Y en esa trayectoria es probable que elementos como la religión tengan un papel fundamental a la hora de decidir quién será el candidato que se enfrente al actual inquilino de aquí, de la Casa Blanca. Pero ¿quiénes son los mormones? Para conocerlos mejor, no hay nada como visitar un hogar mormón. Esta es la casa de Aaron y Emily Serenian, al norte de Virginia. Hi, Aaron. Hi, how are you? I'm Begoña. How are you? Begoña, nice to meet you. Los Serenian dedican un día a la semana a orar, cantar y hablar sobre su fe con sus hijos. Creo que tener fe hace que las actividades diarias tengan más sentido. Somos tus vecinos, las personas con las que trabajas. Y aunque aparentemente no se diferencian de sus vecinos, los mormones se sienten incomprendidos. Lo explica el director del Centro de Investigación Pew Forum. Y en eso debo decir, entre paréntesis, que tienes razón, porque hemos hecho encuestas sobre la población en general y el pueblo admite claramente
que en realidad no sabe mucho de esta religión nacida aquí en Norteamérica. Así explica la comunidad mormona los orígenes de su fe. Mediante esta película presentan a Joseph Smith, un líder religioso nacido en Vermont a principios del siglo XIX. Smith aseguró que el ángel Moroni le habló de unas escrituras que servirían para restablecer la iglesia original. El joven las tradujo en lo que se ha dado a conocer como el Libro de Mormón. All men must repent. En sus inicios, los varones tenían varias esposas, es decir, practicaban la poligamia. Por ello, los persiguieron e ilegalizaron en Estados Unidos. La propia familia del candidato Romney escapó a México y continuó allí con aquella estructura familiar. El gobierno declaró la guerra a los mormones a finales del siglo XIX. Algunos dejaron el país y se marcharon a México. Esto es parte del pasado de la familia de Mitt Romney. A finales del siglo XIX, los más devotos miembros de la iglesia practicaban la poligamia y Romney procede de una de esas familias. 3 generaciones de antepasados de Romney vivieron en México. El propio padre del candidato nació y vivió en Chihuahua antes de volver a Estados Unidos. Obviamente, ni la familia de Romney ni el resto de los mormones practican la poligamia en Estados Unidos. Pero ese sigue siendo el gran mito asociado a esta religión. Otro de los factores que ha contribuido a aumentar el misterio en torno a los mormones es el enorme secretismo de esta religión. No sabemos nada de lo que pasa de puertas para adentro en este edificio porque no se permite el acceso al templo a nadie que no sea miembro de esta religión. Existen otras particularidades que también definen a los mormones. Por ejemplo, creemos en un profeta viviente, alguien que tiene revelaciones hoy en día y continúa dirigiendo la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Creemos en un código de salud llamado Palabra de Sabiduría, en base al cual no fumamos ni bebemos alcohol, algo que se identifica frecuentemente con los miembros de nuestra iglesia. También creen en el diezmo o en entregar una 10ª parte de sus ganancias a la iglesia, en la existencia de 3 paraísos distintos y que tras resucitar, Jesucristo visitó América. Son extremadamente familiares, contribuyen en la comunidad. Creemos en la importancia de la familia, en las capacidades de las familias para permanecer unidas eternamente. Creemos que hay algo más allá que nuestra existencia aquí en la tierra. Pero las facciones de mormones fundamentalistas han empañado su imagen. Quizás las cosas hubiesen sido distintas para Romney fuera de las fronteras estadounidenses, donde el mormonismo se está expandiendo enormemente. Para Efecto Naim, Begoña Cortina, en Washington, D.C. Gracias, Begoña. La mayoría de los presidentes de los Estados Unidos han sido protestantes. John Fitzgerald Kennedy fue el único presidente católico de este país. Y otros 3 presidentes, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Andrew Johnson, no pertenecían a ninguna iglesia organizada que se supiera. Si Mitt Romney resulta ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos y el próximo noviembre derrota a Barack Obama en las urnas, podría convertirse en el primer presidente mormón en la historia de los Estados Unidos. De hecho, el primer presidente mormón del mundo. Después de la pausa, lo prometido, vamos a conversar con Francis Fukuyama, uno de los más conocidos intelectuales del mundo. Más adelante. Creo que el problema fundamental fue la herencia institucional dejada por España y Portugal.